Muy buenos días para todos y para todas las superamas y superamos. Vamos a seguir con la cápsula de esta semana en nuestra serie Jesus Lifestyle y hemos venido hablando de todo lo que tiene que ver con salud oral, gastrointestinal y mental. Y en las últimas cápsulas nos hemos concentrado en la parte mental. Hemos hablado de la serotonina en muchísimas cápsulas y en la última cápsula Diego les habló de la corteza prefrontal y ahí nos vamos a quedar hoy. Estamos viendo que hay muchos ítems muy importantes para tener en cuenta en la salud oral en la salud oral, gastrointestinal y en ese eje intestino-cerebro, y nos quedamos hablando del estado de bienestar, que es ese estado en que se habla, el estado chi, que es un estado de bienestar total. Para eso, Diego les introdujo la corteza prefrontal. Resulta que la corteza prefrontal es esa parte del cerebro que nos hace humanos, que nos diferencia de los animales. Es allí donde tomamos todas nuestras decisiones. Si a mí me preguntaran en dónde, en qué parte de nuestro cuerpo yo creo que habitaría el Espíritu Santo, yo les diría que sería ahí, en la corteza prefrontal, porque la corteza prefrontal es la que nos da ese poder, esa toma de decisión, ese enfoque. Es allí donde podemos visionar y enfocarnos, así en ese momento no lo estemos tocando, en concentrarnos en lograr esa visión. Allí también está el dominio propio, es donde nosotros decidimos llegar a una meta y nos concentramos en lograr esa meta. Entonces, la corteza prefrontal toma muchísima relevancia y resulta que está tremendamente influenciada por el estrés, que es lo que hemos venido hablando últimamente. Y dijimos que no es estrés agudo, que es necesario, porque de hecho el estrés agudo también nos ayuda a ser creativos, pero es el estrés crónico, ese que permanece, ese con el que nos levantamos en el día a día, ese con el que luchamos sobre todo en el tráfico bogotano, en nuestras luchas diarias, el que puede terminar siendo dañino, porque dijimos que el cortisol, que es digamos que es una hormona buena, cuando se eleva crónicamente, empieza a apagar ciertas zonas cerebrales. Y dentro de esas zonas cerebrales, además de muchas otras importantes que después vamos a hablar, como el hipocampo, que es donde tenemos la memoria, está la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, por altos niveles de cortisol que atraviesan la barrera hematoencefálica, que es la barrera que tiene nuestro cerebro, empieza como a apagarse. Y de hecho, muchas conexiones neuronales allí empiezan a tener alteraciones. Y Diego les contó una historia que hace poquito vivimos enfrente de nuestra casa, que es un ejemplo de cuando estamos completamente obnubilados o estamos completamente apagados en esa corteza prefrontal y se encienden otros centros mucho más primitivos de nuestro cerebro para reaccionar ante las situaciones de la vida. Entonces ese dominio propio, ese enfoque del que les estoy hablando, se apaga. Aquí nos vamos a quedar un buen tiempo en estas cápsulas porque es algo que vemos que está dañando muchísimo todo el sistema gastrointestinal y mental, no solo de nuestros pacientes, sino incluso de nuestras vidas. Entonces, Diego, en la cápsula anterior, les dejó una tarea y esa era precisamente la cápsula y yo hice la tarea y quisiera compartírselas porque quien no lo ha hecho, les pedimos que de verdad se sienten a hacer esta tarea. Les voy a compartir unos poquitos ítems de muchos que saqué, que son los factores que me descargan. Cuando hablamos de descarga, estamos hablando que esa corteza prefrontal empieza a perder la batería. Entonces, por ejemplo, yo identifiqué que en mí uno de esos problemas es la cronopatía. De la cronopatía vamos a estar hablando porque creemos que hoy día es una de las cosas que enmarca muchísimo el estrés en las personas.
Y es que la cronopatía termina siendo esa necesidad de estar haciendo algo todo el tiempo. Y es precisamente por la inmediatez que tenemos actualmente, por las redes sociales, por tener todo a la mano, que queremos que todo el tiempo estemos haciendo algo. Si no hacemos algo, sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Y resulta que esa necesidad de estar haciendo algo todo el tiempo en muchas personas termina siendo contraproducente. En mí, por ejemplo, es una de las cosas que descarga mi batería, que empieza a apagar mi corteza prefrontal. Y dijimos que íbamos a hacer otra lista de qué factores podrían contrarrestar ese factor que me descarga. Entonces, una de las cosas que yo tengo en esa cronopatía es que yo todos los días me quiero levantar muy temprano porque si no, pienso que no me va a alcanzar el día. Entonces estoy hablando que alrededor de 4:30, 5 de la mañana yo ya tengo que estar despierta y muchas veces me levanto y pienso, ¿y ahora qué hago? Y simplemente estoy descansando mi cuerpo. Entonces definí que voy a levantarme temprano solo cuando es necesario, cuando tengo unas tareas prioritarias para el siguiente día y sí o sí necesito hacerlas desde temprano. Pero también tengo que tener espacios donde no voy a hacer nada de descanso y los tengo que agendar tan importante como aquellas cosas prioritarias que debo hacer. Y cuando digo descansar es no hacer nada, lidiar con el aburrimiento, volvernos a aburrir. Resulta que las personas hoy día, cuando sentimos aburrimiento, sentimos una frustración terrible y necesitamos ir a buscar hacer algo, necesitamos conectarnos al celular, necesitamos ver una película en Netflix, necesitamos siempre hacer algo y eso también descarga nuestra corteza prefrontal. Entonces tenemos que aprender o reaprender a lidiar con el aburrimiento. Cuando éramos niños y no nos dejaban salir, porque estaba lloviendo, por ejemplo, y que tocaba hacer, quedarse en la casa y aburrirse. Eso también es saludable. Ver el celular sin sentido. Yo en muchos momentos muertos del día, lo que hago es coger el celular y empezar a pasar cualquier cosa. Y eso también me nubla. Por lo tanto, definí que solo van a haber 10 minutos al día divididos en 5 y 5 minutos, mañana y tarde, para hacer eso. Y como estar update con las cosas que pasan. Pero definitivamente para los tiempos muertos tengo que tener un espacio de lectura o algo preparado para esos espacios muertos y que mi corteza prefrontal no se descargue de esa forma. Otra cosa es pensar en cosas que tengo que hacer todo el tiempo solo en mi mente y no hacerlas. Entonces definí que para eso voy a hacer una lista de prioridades, pero lo más importante de esa lista de prioridades es que sea realista, porque muchas veces queremos abarcar demasiado en un día, una semana o un mes. Y resulta que para que no nos frustremos en esos intentos debemos hacer cosas y planes realistas. Y otra cosa que me descarga a mí muchísimo es cuando me enfoco en resultados que no han llegado en años de trabajo, o sea, cosas que he querido lograr, por las que he trabajado hace muchos años y no las veo llegar. Entonces definí que voy a trabajar metas diarias que sean mucho más cuantificables, que sean mucho más alcanzables y celebrar esas metas en el día a día. Así no me descargo pensando en lo que quisiera que fuera y no sería. Entonces, les doy este ejemplo de cómo lo hice para que lo empiecen a hacer porque de verdad es muy enriquecedor. Y para la cápsula de hoy, realmente lo que queremos es que así como identificamos cosas que nos descargan, esta semana hagamos una lista de factores, personas, principios que nos recargan. ¿Por qué? Porque la idea es que empecemos a implementarlos en el día a día y así, en momentos que hagamos esto, pues recarguemos esa corteza prefrontal. Entonces, yo les puse una pequeña lista de las cosas que a mí me recargan, que disminuyen esos niveles de cortisol y que hacen que pues yo esté mucho más conectada y con esa corteza prefrontal mucho más activa, o sea, mucho más racional. Entonces, esos factores es cuando duermo profundamente, reírme con mi esposo antes de dormir. Nosotros siempre antes teníamos conversaciones y nos reíamos antes de dormir. Ahora llegamos cansadísimos a la cama y no alcanzamos sino a decir buenas noches. Las oraciones en compañía del Espíritu Santo, ese momento especial cuando no tengo afanes, cuando puedo orar libremente,
y tengo esa conexión con el Espíritu Santo. Otra de las cosas que a mí me recargan muchísimo es bailar. Y otra es conversaciones con amigos creyentes. Cuando nos reunimos con creyentes y hablamos, yo salgo súper empoderada, salgo súper recargada. Entonces, en la columna del lado les puse cómo lo voy a implementar. Entonces, por ejemplo, en cuanto a dormir profundamente, reírme con mi esposo, pues tenemos que hacer un plan en familia para que podamos volver a retomar esas cosas que a mí me recargaban y que estoy segura que a él también. Entonces, muchos factores de nuestra vida tienen que ver también con nuestra familia. Y los invito a que si tienen identifican esos factores que los recargan, que sé que muchos tienen que ver con sus familiares, tengan una reunión en familia y vuelvan a retomar o definan cómo van a retomar esas actividades que los recargan a todos. Y pues que le pongan fecha y hora. Por ejemplo, para bailar, yo puse proponerme mínimo un día por semana para bailar 1 hora, pero eso lo voy a implementar en 20 días. O sea, empiezo a hacer cosas un poco realistas, porque sé que en estos 15 días voy a tener bastante trabajo y seguramente no voy a poder. Entonces le puse fecha y hora en mi agenda. Los dejo con este versículo que está súper conectado con la corteza prefrontal, que es de lo que estamos hablando, y es porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder, ese amor y ese dominio propio lo evocamos desde nuestra corteza prefrontal si estamos cargados. Entonces, los dejo con esa invitación para esta semana. Muchas gracias.